tardes, alumnos. Bien, entonces ahora vamos avanzando. Vamos avanzando con esto de las clases virtuales. Bien, ¿qué podemos decir de la antigua cultura peruana? Habíamos hecho una clase anteriormente y les he estado mandando material. Creo que se ha llegado, ¿verdad, Cecilia? Les llegó el material que les envié, ¿no? Todavía no he podido enviársela, profesor, la de la semana pasada. Estoy terminándola para enviarla. Ah, ya. Entonces, pero sí recibiste lo que envié ayer, ¿no? Sí, Bueno, sí lo he recibido, sí. ok, muy bien, gracias. Entonces, vamos a avanzar con la clase de hoy. Sabemos que en el Perú antiguo hubieron grandes culturas, llamadas también altas culturas. Bueno, han existido muchas culturas en el Perú. Estamos hablando de un territorio como los Andes centrales que tienen aproximadamente entre 18.000 a 20.000 años de formación cultural. Y se estima que el hombre peruano comenzó a hacer cultura desde hace 10.000 años. Podemos decir que tenemos evidencias como las de Caral, 2.500 años antes de Cristo, 2.400, 2.500 años antes de Cristo, evidencias como la de Sechín también, Kotosh, ¿no? Primeras huellas de civilización. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones religiosas, hay arquitectura, eh, hay también organizaciones político-administrativas, entonces eso nos habla de una civilización y de una cultura ágrafa, que no tuvo escritura en el sentido alfabético. Bien, es así que los arqueólogos e historiadores que estudian el Perú antiguo hacen referencia a un precerámico y a un estadio cerámico. John Robb es uno de ellos, que también lo hace Lumbreras. Cerámico y precerámico. Antes de la cerámica, o sea, cuando la cerámica era incipiente, cuando la cerámica no tenía el nivel artístico ni los motivos, vamos a decir, religiosos que va a tener en las altas culturas, esa cerámica incipiente, y antes, cuando no había un desarrollo de la cerámica, se le llama lítico arcaico inferior, lítico más arcaico inferior, igual precerámico, o simplemente el lítico peruano, que habla de paleolítico, mesolítico, neolítico, y por ahí también está el arcaico inferior. Bien, pero ya para el arcaico superior comienza a haber un proceso formativo. Y este proceso formativo incluye una cultura importante como la cultura chavín. Y vamos a ir compartiendo imágenes. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Chavín es conocida como la cultura matriz del Perú. ¿Ya? Eso es, así le llamó Julio Setello, ¿sí? Pero también sabemos que se le conoce como la síntesis del formativo. ¿Ah? Así que hay que tomar nota. La síntesis del formativo. Chavín. Bien. Julio Setello le llama la cultura matriz, pero los arqueólogos tiempo después determinan que Chavín, más que una cultura matriz, es la síntesis de un formativo anterior, que lo habíamos estudiado con manifestaciones como las de Cunturhuasi, Pacopampa, que también se le llama cultura Cunturhuasi, cultura Pacopampa, cultura Huaca de los Reyes, cultura, la cultura Paracas Cavernas, y así algunas otras manifestaciones culturales más, ¿no? Como también tenemos Sechín, ¿no? Manifestaciones previas y que van a sintetizar lo que es Chavín. Bien, ubicación, Callejón de Conchucos en los valles Mosna y Huachesca. Es donde ubicamos la cultura Chavín. Su capital, Chavín de Huántar.
¿ya? Región Ancash, provincia de Huari, departamento del nombre que lleva justamente el templo Chavín de Huántar. Su capital fue el centro político religioso conocido como Chavín de Huántar, ubicado en la región Ancash. Descubridor Julio Cetello en 1919, al que se le conoce como padre de la arqueología del Perú. Toponimia viene de Chaupi, centro medio, y Chavi, jaguar, en el idioma del Caribe. Entonces ahí hay una combinación de Chaup o de Chaupi con Chavi, ¿ya? Y sale Chavín, la toponimia. Algunos hablan de Chaupi, que significa centro medio, y otros de Chavi, que es el nombre del jaguar que recibe el jaguar en Venezuela o en el Caribe colombiano. En tal caso hablamos de la Amazonía venezolana y la Amazonía colombiana. Hay que recordar también que el mar, no solo el mar, sino hablamos de la zona del Caribe, en esa parte de Sudamérica tiene un clima tropical y también una vegetación tropical afín al hábitat del jaguar. Origen, grupo étnico amazónico arawak, según Tello. ¿Ya? Como Julio Cetello dijo, que el hombre proviene de la Amazonía, el poblador peruano proviene de la Amazonía. Los primeros pobladores del Perú provienen de la Amazonía. Entonces, arawaks son una etnia amazónica. Dios principal, el jaguar. Pero también tenemos la trilogía, ¿no? Como les dije anteriormente, porque este es un cuadro comparativo. ¿Ya? Trilogía, que es jaguar, serpiente y, y cóndor, ¿no? O águila, águila en este caso, águila, serpiente. Idioma proto-quechua. Se ha determinado que es una lengua anterior al quechua, ¿ya? El proto-quechua. Bueno, ahí se habla que los paracas hablaban, paracas y nazcas hablaban el tuquina, también una lengua anterior al quechua, que va a conformar lo que se conoce como quechua. O bueno, se le conoce también al quechua como habla del pueblo. A Runasimi, ¿no? Quechua. Economía, agricultura, cultura del maíz. Estamos hablando que destacan en el cultivo del maíz. Es su primer gran aporte en la producción a gran escala del maíz. Primera ingeniería hidráulica del Perú, el canal del Cumbe-Mayo en Cajamarca. El canal de Cumbe-Mayo es de Cajamarca. Aunque también hay ahí los antiguos Cumbes-Mayos. Por eso algunos dicen, bueno, son los Cumbes-Mayos o son los Chavín. En realidad, bien pudieron ser los Cumbes-Mayos, pero fueron absorbidos por este fenómeno cultural llamado Chavín. Organización sociopolítica, es el primer estado teocrático del Perú. ¿Ya? Teocrático significa poder de la religión. Teo, Dios, kratos, poder. Entonces, es el sacerdocio el que tendrá el poder, ¿ya? Concentrará el poder en la sociedad chavín. Tiene clases sociales como los sacerdotes y los campesinos, dos clases notoriamente marcadas, ¿no? Los sacerdotes, los que controlan la vida en los pueblos chavín, y los campesinos, los que se dedican a trabajar y que de alguna manera están en la base de la pirámide social chavín. Arquitectura, destacan templos en forma de U, como ustedes pueden ver acá, lo estoy señalando con el cursor, ¿no? Templos en forma de U. Y canales subterráneos, según Rowe, se divide en templo viejo, lanzón monolítico, y templo nuevo, el castillo, ¿no? El castillo, que nos habla de práctica de las... A ver, vamos a ver acá.
pórtico de las Falcónidas. ¿Ya? El castillo, templo nuevo, templo viejo, lanzón monolítico. Vamos a explicar esto mejor. Bien, sucede que en el templo Chavín de Huántar se encuentran distintas esculturas de carácter ceremonial, de carácter religioso, al interior del templo Chavín, del Chavín de Huántar. En el Chavín de Huántar, en las paredes externas, hacia afuera uno puede encontrar las cabezas clavas. Bien, adentro, ya cuando uno está en el templo, encuentra lanzones monolíticos, es decir, esculturas monolíticas hechas en una sola piedra, en grandes piedras. Ahí está la Estela Raimondi, el lanzón monolítico, entre otras. Bien, en este caso el lanzón monolítico correspondería al templo viejo, una etapa anterior, y una etapa posterior, el templo nuevo, que es el castillo, que es el pórtico de las Falcónidas, es decir, el templo tiene pórticos, es decir, el templo pasó por una etapa que tuvo una estructura y esta estructura fue modificada y ampliada posteriormente en un periodo de desarrollo posterior. Bien, litoescultura, eso significa escultura en piedra. Mejores escultores líticos del Perú. Mejores escultores líticos del Perú. ¿Ya? Para hablar de escultores, Chavín. Los Chavín fueron unos monstruos en materia de escultura. Los mejores escultores líticos del Perú serán los Chavín. ¿Ya? Los Chavín. Bien, no confundir, por ejemplo, si algunos se equivocan. A veces ponen Chavín cuando digo quiénes fueron los mejores ceramistas escultóricos. Una cosa es ser ceramista y otra cosa es ser escultor. Lo que sucede es que la cerámica tiene una forma escultórica. Es para describir la forma de una cerámica. Otra cosa es la escultura propiamente dicha. Entonces, los mejores escultores líticos del Perú van a ser justamente los Chavín. Tenemos ahí la Estela Raimondi, que grafica al dios Huiracocha, conocido también como dios de los báculos, descubierto por Timoteo Espinosa. Tienen ustedes el lanzón monolítico, el dios irritado, ¿no? Un nombre dado por Toribio, por Toribio Polo. Bien. Representa al dios jaguar. El lanzón monolítico representa al dios jaguar. La Estela Raimondi al dios Huiracocha, también conocido como dios de los báculos. Obelisco Tello. El obelisco Tello es un hermafrodita y fue descubierta por Trinidad Alfaro. Hermafrodita, un ser hermafrodita que tiene los dos sexos, el masculino y el femenino, el masculino y el femenino en un solo ser. Tenemos las cabezas clavas, que son los sacerdotes guardianes del templo, según Eduardo de Havish, es una hipótesis. Lo cierto es que las cabezas clavas tienen rasgos de ferocidad en ocasiones, en otras de miedo. Se supone, se hipotetiza que estas cabezas clavas vienen a ser una suerte de retratos de los sacerdotes cuando hacían sus ceremonias y entraban en trance, ¿ya? Cuando hacían sus ceremonias y entraban en trance, entonces ahí vamos a ver, obviamente, rostros de susto, de miedo, tal vez de ira, en fin. Rostros horrorizados, rostros de estupefacción, rostros de miedo, porque se supone que lo que motiva a las cabezas clavas, es decir, a hacer las cabezas clavas, era describir el estado de trance que tenían los sacerdotes cuando hacían sus ritos. ¿No? Cuando hacían sus ritos,
Los sacerdotes entraban en trance gracias al consumo de algunas sustancias que los ponían en trance, ¿no? De la chicha mezclada con ayahuasca, con San Pedro, con todas esas cosas, con todas esas plantas que tienen sustancias alucinógenas. Bien. Luego tenemos el pórtico de las Falcónidas, columnas del Templo Nuevo en la parte superior, es decir, es la parte hecha posteriormente, ¿no? Representa dos aves míticas, es descubierta por Marino González. Bien, cerámica, el huaco característico, el cántaro ceremonial, esta que ven acá, mientras que la principal escultura la encuentran acá. Ya estoy señalando con el cursor. Esta es una litoscultura, ¿no? También, y representa a Huiracocha. Este es el huaco, vamos a decir, el huaco emblemático de Chavín, el huaco característico, que es el cántaro ceremonial. Forma globular, base plana, asa estribo con gollete, pico, forma de gollete. La decoración es un repujado en alto relieve, ¿no? Son incisiones hechas en alto relieve, ¿no? Con motivos ceremoniales. Ustedes pueden ver acá un motivo ceremonial. Por lo general es una cultura que tiene muchísimos motivos ceremoniales de carácter religioso. Y en la metalurgia tienen ustedes en el caso de en Chongoyape, en Lambayeque, se encontró evidencias de metalurgia, el collar de Cunturhuasi también, y podemos hablar de la metalurgia, los hallazgos de Cunturhuasi son del tiempo Chavín. Trilogía religiosa, ahí está, el jaguar, el cóndor y la serpiente. Bueno, en algunos de los textos encontrarán águila. Bueno, en esas zonas hay águilas de monte, pero se señala que es el jaguar, el cóndor y la serpiente, porque el cóndor es el ave, justamente el ave más majestuosa de los Andes, de la cordillera de los Andes. Ahora tenemos los paracas, mejores tejedores y médicos del Perú antiguo. Mejores tejedores y médicos del Perú antiguo. Algunos también les hablan los médicos del Perú, los grandes médicos del Perú antiguo. Los mejores tejidos del Perú antiguo. Aquí está. Paracas. Ubicación en la península de Paracas, al sur de Pisco, Ica. Está en la región Ica, es decir, a la altura de la costa central, al sur de Lima, ahí nomás, cerca de Lima. Idioma, lo que les dije, el puquina, previo al quechua. Es un idioma que influenciará en el quechua. Bien, toponimia, dice, es decir, ¿a qué se debe su nombre? Eso se refiere a toponimia. Gente de frente grande. Se decía que los paracas, principalmente las élites paracas, se ponían una suerte de tablillas, ¿ya? Tablillas en la cabeza desde muy pequeños, cosa que eso les deformaba el cráneo. Les deformaba sistemáticamente el cráneo. Por eso se llamaban gente de frente grande. Su cráneo crecía hacia arriba, una manera de diferenciarse del resto de pobladores. Bien, la gente de la sociedad Chavín, perdón, de la sociedad Paracas. La gente de la sociedad Paracas se decía que, y se ha hecho descubrir algunos hallazgos que han descubierto lo siguiente, que ellos se deformaban el cráneo. Se ponían tablillas, desde muy pequeños, se ponían tablillas para la deformación del cráneo. De eso se decía gente de frente grande. Lluvia de arena, también es otra de las hipótesis. Significaría lluvia de arena, Paracas. Porque al lugar se le llamaba lluvia de arena porque es un lugar desértico. Esto se tiene por hipótesis. Escritura. Según Victoria de la Jara, fueron los tocapus, figuras geométricas en los mantos. O sea que también en los mantos había una suerte de lenguaje gráfico. Los tocapus.
que habrían sido una suerte de escritura Paracas. Denominación: cultura matriz de la costa o cultura puente. ¿Ya? Cultura matriz de la costa o cultura puente. Es decir, es una cultura que permite una suerte de trasvase de elementos culturales de sur a norte. En efecto, ¿no? Chavín puede ejercer esa influencia cultural porque tuvo como cultura puente Paracas, ¿no? La que posibilitó el predominio de los elementos culturales Chavín. Economía: agricultura intensiva e intercambio comercial, trueque. ¿Ya? El trueque. Tenían agricultura intensiva y también el comercio a través del trueque. Organización sociopolítica: fue un estado teocrático militarista con diferentes clases sociales. Bien, cuando decimos estado teocrático militarista es que va a haber una suerte de, decimos, cogobierno entre los sacerdotes más importantes y los jefes guerreros. Periodos: tenemos, a ver, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Capital: Paracas Cavernas, Tajahuana o Cerro Blanco, y luego Topará, es Chincha, Cerro Colorado o Huancayán. Huaricayar, perdón, Huaricayán, Huaricayán. Huaricayán. Y acá tenemos también Cerro Colorado, ¿no? Entonces ahí tenemos Topaqui. Cerro Colorado es la capital de Paracas Necrópolis. Perdón, Topaqui no, Topacá. A ver, disculpen, Topacá, Chincha, Cerro Colorado, capital de Paracas Necrópolis, en tiempos de Necrópolis, Paracas Necrópolis. En tiempos de Paracas Cavernas, Tajahuana o Cerro Blanco. Esa fue la capital de Paracas en Cavernas, y Topacá en tiempos de Cavernas Necrópolis. Perdón, en tiempos de Paracas Necrópolis. Entonces tenemos, voy a especificar esto, hay dos estadios de Paracas, de acuerdo al tiempo. ¿Ya? De acuerdo al tiempo. Primero, antes de Cristo, en un primer momento, desde, se estima del año 600 antes de Cristo, hasta el año 600 a 400 antes de Cristo estuvo Paracas Cavernas, y luego del año 400 antes de Cristo a más estuvo Paracas Necrópolis. Entonces ahí diferenciamos, ¿no? Con la capital, la cronología, como dije, ¿no? 700 a 300 después de Cristo, Paracas Cavernas. ¿Ya? A ver, hasta el 700, ¿ya? Surge Paracas, porque también hay un Paracas antiguo, más antiguo. ¿Ya? Hay un Paracas previo al Paracas Cavernas. De ese les hablaba anteriormente, un Paracas anterior. Bien. Es que Paracas también tiene una característica importante. En Paracas se ha desarrollado culturas muy remotas. Por ejemplo, ahí tenemos el hombre de Santo Domingo, ¿ya? En el mismo Paracas. Y también tenemos a Paracas, que forma parte de la síntesis de este formativo, desde mucho antes. Pero vamos a esto. Estamos en la cronología. Paracas es una cultura del horizonte temprano. 700 a 300 antes de Cristo. ¿Ya? Cavernas. Y del 300, ¿ya? Del 300 al 100 es un primer intermedio regional, donde está Paracas Necrópolis, ¿ya? Un primer intermedio regional. Bien, en realidad estamos hablando de una cultura de
a ver, una cultura del horizonte temprano, 300 después de Cristo, y 300 a 100 antes de Cristo, Paracas Necrópolis, ¿ya? Bien, entonces la fase necrópolis es la más avanzada. Tumbas de copa invertida, tumbas del pueblo, ¿ya? Tumbas del pueblo. Era una suerte de cavidad que se hacía en el suelo, que tenían forma de copa invertida, o también podemos hablar de botella de genio, no sé si habrán visto, habrán visto ustedes esta película Aladino, ¿no? Y la lámpara mágica, que es una suerte de botella, más o menos así, imagínense una cavidad de esa forma, ¿no? Una copa invertida. Mejor lo ponemos así, como una copa invertida, porque hay botellas de muchas formas. Son las tumbas del pueblo, ¿ya? Y se les encontraba a los cadáveres momificados con fardos funerarios, que es telas, mantos. Y luego tenemos las tumbas rectangulares, que forman una suerte de ciudadelas, por eso se les dice necrópolis, ciudades de muertos. En la fase necrópolis van a haber tumbas que constituyen ciudadelas, que son en muchos casos tumbas de la nobleza. Descubridor Julio Cetello. Y en Paracas Necrópolis, Julio Cetello y Toribio Mejía Sexpe. Desarrollo, influencia Chavín, y en Paracas Necrópolis, paralelo a Nazca. Es decir, en realidad, la fuente de la cultura nazca va a ser Paracas Necrópolis. Bien, cerámica policroma, postcocción en cavernas. ¿Qué quiere decir postcocción? Se pinta, en el estilo cucaje, se llama, se pinta después que la cerámica ha pasado por el horno. Pero tuvieron una invención mayor, monocroma y precocción, que quiere decir que la preparaban pintada, ya pintada la llevaban al horno y había una cerámica mucho mejor lograda, ¿ya? Mucho mejor lograda. Entonces, esta cerámica acalabazada, ¿ya? De tipo acalabazado, se pintaba antes de pasar al horno. Esto ya en Paracas Necrópolis. Textilería, fardos funerarios de algodón en Paracas Cavernas, mientras que en Paracas Necrópolis hablamos de mantos ceremoniales de lana de camélidos, son los mejores exponentes de la textilería. Medicina, trepanaciones craneanas, expertos cirujanos, ¿ya? O circal, ¿no? El circal o cirujano, por las trepanaciones craneanas en tiempos de Paracas Cavernas. En tiempos de Paracas Necrópolis se hacen las deformaciones craneanas. Dios en Paracas Cavernas, el felino, mientras que en Paracas Necrópolis es Con, el dios Con. Arquitectura básicamente ceremonial, destacan las pirámides truncas, así como pueden observarlo en Zipán, en Batán Grande, pirámides truncas, como también en Tucumán. Pirámides truncas y rectangulares de adobe, Huaca Solo, Huaca Santa Rosa, Huaca Cabeza Larga y Huaca Media Luna. Todo esto en Ica. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos. Ahí pueden ver. A estos cirujanos se les llamaba circa o también Hampi Camayoc, a los cirujanos, ¿no? Con algunas aclaraciones. Ahí tienen, la capital es Topacá, y ahí tienen Cerro Colorado. Muy bien. Ahí tienen ustedes entonces, hablamos de dos culturas de el horizonte temprano, pero como pueden ver, más consolidada, más extensa,
más característica del horizonte temprano es Chavín. Muchos hablaban de Paracas y acá puedo ver algo, ¿no? O recordar algo. Hay gente que coloca a Paracas como cultura del intermedio temprano. Pero ¿y Nazca dónde queda? ¿Se van a surgir dos culturas en el mismo espacio geográfico y en el mismo tiempo? Bien. Paracas Necrópolis es un estadio previo, casi inmediato al surgimiento de Nazca. Y Paracas Cavernas es muy anterior. Al final decidieron ponerla como una cultura puente entre un horizonte y un periodo intermedio. ¿Ya? Por eso es que Paracas, al estar influenciada a Chavín, se le incluye en el horizonte temprano. Finalmente se decidió colocarla en el horizonte temprano. Muy bien, ahí tienen ustedes. Ahora vayamos con la otra, las otras culturas. Bien, entonces vamos visualizando otras culturas y esta vez va a ser un poco más, más rápido. Bien. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de cuán importantes fueron estas culturas. Me refiero a las culturas del intermedio temprano, Mochica y Nazca, ambos conocidos como maestros artesanos. Es el tiempo, es el periodo de los grandes maestros artesanos. ¿Ya? Ubicación, Valle de Moche, en La Libertad y Lambayeque. Capital, en apogeo, Moche. Pero también hay sitios importantes como el caso de Huaca Rajada, en Zipán. El señor de Zipán es Mochica. Descubridor, es el pionero de la arqueología del Perú. ¿Ah? Al pionero de la arqueología del Perú se le llama, a quien se le conoce como el pionero de la arqueología del Perú, es a Max Uhle, alemán. ¿Ya? Max Uhle, 1902. La clasificó como proto-chimú, así le llamó, proto-chimú, pero en realidad él va a tropezar con un hallazgo cultural que él mismo no tuvo la idea exacta de que había descubierto una cultura diferente a la chimú. Entonces él le llamó proto-chimú, tal vez porque aún la tenía en investigación, pero hablamos de una fase primordial, inicial de su investigación. Por eso es que le llamó proto-chimú. Se dio cuenta que era anterior a chimú, pero no la llegó a estudiar de manera tan exhaustiva porque, bueno, ante todo, se había tropezado con algo más complejo de lo que él imaginaba. Entonces le llamó proto-chimú. Escultura payariforme. Se dice que tuvieron una escritura payariforme en forma de payares, planteada por Rafael Larco Hoyle. Rafael Larco Hoyle habla de una escritura payariforme en forma de payares. Dios principal, Ayapaec, el hacedor y el decapitador, el hombre que hace y el hombre que destruye, el Dios que hace y el Dios que destruye. Cuando dije hombres, nada más por mero eufemismo idiomático. El idioma, hablando de idiomático, el idioma que hablaron los mochica es el muchic, que perdurará hasta inicios del siglo XX. Se dice que el idioma desaparecerá por lo menos en la segunda o tercera década del siglo XX. Bien. Rezagos del mochica, la manera como hablaban los setenanos, muy particular la manera como hablaban los setenanos.
Se suponía que esa manera de hablar, ese dialecto, tenía influencia yunga o muchic, que es la lengua que hablaron los antiguos mochicas. Economía, agricultura intensiva, uso de acueductos, guano de la isla, pesca en caballitos de totora y también comercio. Hay algo muy importante, una agricultura intensiva, porque fueron, así se les conoció, como grandes ingenieros hidráulicos, dominaron el desierto. ¿Ya? Entonces hay un uso de acueductos, un uso sistemático de acueductos. Y usaron el guano de la isla como fertilizante. Por eso van a tener una agricultura intensiva, desarrollada. Organización sociopolítica es un estado teocrático militarista, multivalle aristocrático. En otros casos también se le llama una confederación de señoríos, ¿ya? Pero donde la religión va a tener un factor importantísimo referido al poder. ¿Ya? Bueno, va a pasar en todas las culturas. Todas las culturas tienen un perfil religioso asociado al poder. Dioses, el Siekich o Jaguar. A ver. Dioses, no, a ver, estamos todavía en la organización sociopolítica. En Chavín, el Jaguar era una deidad. Bien. Siekich es como también le llamaban en la lengua yunga a los felinos, en este caso los grandes felinos, como el jaguar. Siekich era el máximo soberano, rey mochica. ¿Ya? El Siekich era el gran señor. Luego tienen el pillac o sacerdote, zorro. Bueno, pues saben ustedes que hay una simbología en el mundo mochica y esta simbología nos habla de jaguar, de zorro, ¿no? Para hablar de asociar justamente ciertas categorías de la religión panteísta. Siekich, jaguar, máximo soberano, rey mochica. El pillac o sacerdote, ¿ya? El sumo sacerdote, pero un sacerdote guerrero, que hablan en los templos de forma piramidal. Los templos, mochicas, eran como pirámides truncas. Tienen el alaec, los gobernadores, reyesuelos, locales de valles, es decir, a los gobernadores de valles, al alaec, bueno, dentro de los alaec elegían a su gobernador principal, es decir, los señores del valle elegían al gran señor, el Siekich, ¿ya? El Siekich. Después tienen ustedes el Koriek, ¿ya? Era vamos a decir, un rey vencido, un aristócrata de algún poblado conquistado. Pues tienen el Paraej, jefe de campesinos, una suerte de curaca, ¿ya? El equivalente al curaca era el Paraej, ¿ya? Esta es la organización sociopolítica mochica. Cerámica, ya se sabe, los mejores escultores, los mejores ceramistas escultóricos de América precolombina, los mejores escultores eran Chavín, escultores líticos. Los mejores ceramistas escultóricos de América precolombina serán los mochicas. Estamos hablando de los mejores escultores de América, hablamos de los mejores ceramistas escultóricos de América Latina. No me quiero confundir y no me voy a confundir. Ceramistas escultóricos de América precolombina. Los mejores ceramistas escultóricos del Perú y de América precolombina serán los mochicas. Ahí tienen ustedes dos tipos de cerámica mochica, ¿no? Forma globular, base plana, golletes, asa gollete con estribo. ¿Ya? Ahí tienen asa estribo con gollete, bícroma, mientras que la Chavín era de un solo color, monócroma, color gris mayormente. La cerámica era, en el caso de los mochicas, bícroma, ¿no? Tiene un color ocre
con tonalidades ocre y crema predominan, ¿no? Y a veces también medio anaranjado, ocre, ¿no? Color ocre y crema. Ahí están, por eso se le dice bícroma. Tipos de cerámica, el huaco retrato. Representan rostros que a su vez representan ciertos estados psicológicos. El huaco erótico, escenas de en contexto, coitales en contexto ritual, ¿ya? El huaco erótico. El huaco patológico, representan enfermedades, ¿no? Es una cerámica realista, básicamente, porque también tienen animales, plantas, en fin, todo un testimonio de la cultura mochica podemos encontrar en sus huacos. Centros ceremoniales, Huaca del Sol, culto a Yapaec; Huaca de la Luna, culto a los muertos; Huaca Rajada, ahí encuentran al señor de Zipán; Huaca el Brujo, ahí está la señora de Cao. Encontrada por Regula Franca Jordán, la señora de Cao. Es la primera gobernante mujer del Perú, una mujer importantísima en cuanto a la política mochica. Se le conoce como la dama tatuada. Los tatuajes evidencian la importancia que tuvo esta señora, la dama de Cao. Ocaso, fueron conquistados por los huaris. Nazca, Ica, Cuenca del Río Grande. Capital, Cahuachi. Descubridor, el arqueólogo Matsule. Bueno, este señor le llama a Nazca, bueno, a Nazca como tal, y también hablaba de Protonazca para referirse a lo que Julio Cetello le denominó Paracas. Dios principal, ¿ya? El dios principal, aquí tenemos el dios Val, ¿no? Y el dios Con, mar. Un dios antropomorfo volador. Y ahí tenemos al dios Volta. Símbolo de guerra, el halcón. Economía, se les conoce como los agricultores del desierto, algo semejante a los mochicas, solo que los mochicas van a tener una obra hidráulica un poco más, más desarrollada. ¿Por qué? Porque los mochicas trabajan represas, acueductos, sistemas hidráulicos un poco más complejos, mientras que los Nazca lo que hacían era una suerte de puquios artificiales que luego iban canalizando. Organización sociopolítica. Fue un estado teocrático militarista. Tenían las llamadas cabezas trofeo. Entonces, la cabeza trofeo eran cabezas que se colocaban, cabezas trofeo, de cráneos, como cráneos reducidos, y eso, cuántos tuviera el jefe militar, hablaba de su rango. En lo social tienen ustedes a sacerdotes, militares y el pueblo. Constituyeron ciudades, centros urbanos, ¿ah? Como la Estaquería y Cahuachi. Cahuachi va a ser la capital de los Nazcas. Cerámica pictográfica más avanzada del Perú antiguo. Se les conoce como los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo, mientras que los mochicas serán los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. Los Nazcas serán los mejores ceramistas pictóricos. Ellos pintaban, como pueden ver acá, su cerámica. Y ahí estaba la importancia de su arte. Este dibujo que ven acá, junto a esta fotografía, nos habla de las líneas de Nazca, ¿ya? Estudiadas por María Reich y descubiertas antes por Toribio Mejía Césped. Bien,
Su cerámica, bueno, no hay mucho que explicar, ya les expliqué las anteriores y basta nomás con recordarlo. Lo único que tengo que hacer hincapié es que la riqueza de esta cerámica está justamente en su pintura, en cómo fueron pintadas. Centros ceremoniales están en la Pampa de Nazca. Ahí está también la obra de ingeniería en irrigación San José, descubierto por Toribio Mejía Sexpe en 1927. Él consideraba que eran caminos ceremoniales, redescubierto por Paul Kosok, que lo cataloga como el más grande libro de astronomía del mundo. Quien va a estudiar esto será María Reich, la dama de Nazca, la que los ha estudiado por 50 años. Para ella es un calendario astronómico con fines agrícolas para identificar los tiempos de sequías y lluvias. Un calendario astronómico resulta ser para María Reich. Luego tienen el hallazgo de tumba real del señor de Palpa, ubicado en la zona de Palpa, Ica, por Johnny Isla Cuadrado y Marcus Reindel, el 2002. Fue el máximo soberano Nazca, el señor de Palpa. Ocaso, un fenómeno del niño, ¿ya? Y la tala del Huarango y Algarrobo fue lo que acabó con Nazca. La situación es que uno en Nazca, es decir, en Ica, no encuentra casi algarrobos y tiene un clima similar al de Lambayeque. ¿Qué pasó? Bueno, en este sentido, en Ica no hay un sistema de bosque ecuatorial. Entonces, el algarrobo no existía en la gran cantidad que existe entre Piura y Lambayeque. Un ecosistema que favorece la existencia del algarrobo en mayor proporción. Fue más fácil en Ica erradicar el algarrobo, mientras que en Lambayeque aún se mantiene el algarrobo. Bien. Muy bien. Entonces, ahí tenemos dos estadios de la cultura antigua peruana. El horizonte temprano y el intermedio temprano, el periodo intermedio temprano, y antes vimos el horizonte temprano. En este caso les alcanzará el material la señora Cecilia, ¿ya? Tengo que decir que este material no es tan original, pero sí me ha costado buen tiempo elegirlo. Y bien, lo importante es que tiene los datos que ustedes necesitan y está clarito para leer. Voy a agrandar en el celular. Muy bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Voy a revisar el chat.